Señor. Adoramos y alabamos el nombre del Señor. La ofrenda la dejamos para después ahora, hermana. Bendito sea Dios. Buenas tardes a todos. Que el amor, dulce amor de Jesús sea con cada uno de los hermanos que han llegado hoy a la casa del Señor. Algunos están de vacaciones y otros por otros motivos no están acá, pero que Dios los bendiga por donde andan. Sea bendito el nombre del Señor y que Dios bendiga grandemente a quienes están aquí y también que Dios bendiga y saludo a quienes nos están escuchando y viendo a través de internet. Les saludamos en el nombre de Jesús. En este domingo 15 de julio, hermoso verano en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Qué bueno cuando el día está como está, usar ese texto de la palabra. No nos habíamos puesto para nada de acuerdo, como normalmente no se hace, pero siempre estamos orando para que la persona que dirige el culto, las alabanzas, también Dios pueda guiarnos a ellos y a nosotros los que predicamos a más o menos ir con una línea roja en todas las reuniones. Y la verdad que cantaban los hermanos y yo decía, gracias Señor, porque se está preparando lo que tú pusiste en mi corazón. Amén. Ya que cantamos que en todo momento podemos ir a Jesús, en todos los momentos, buenos, malos, de éxito, de fracaso. Y si pusiera un título a mi mensaje de este domingo sería una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. El domingo pasado en la noche, ya cerca de la madrugada, me sentí muy mal en mi salud, tuve una especie de crisis. Al día siguiente, el lunes, como me acostumbra a pasar cuando me pasan esas cosas, estaba sin fuerza total, ni física, ni anímicamente. Y claro, empecé a pensar empecé a estresarme un poco, cómo voy a aguantar esta semana si me siento así, preparar el mensaje y predicar el domingo. Y en esos momentos, como que vino a mí la palabra de Dios al apóstol Pablo, cuando también estaba pasando un momento difícil, una circunstancia difícil, y Dios le dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y saben, justamente la palabra gracia, no la palabra en sí, sino la expresión bíblica, ¿no? La gracia de Dios ha estado dando vueltas en mi mente, en mi corazón durante un buen tiempo. A eso se le fue agregando la palabra sangre. No sangre de animales ni la sangre que corre por nuestras venas, sino la sangre preciosa de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y aunque parezca que no tenga nada que ver, que a mí también me pareció, también vino la palabra fracaso. Y yo pensé que por supuesto es algo que todos, de una o de otra manera, pasamos en nuestro diario caminar aquí en la vida. Le fallamos a Dios, fracasamos, como cristianos que somos, pero que también somos humanos. Que también estamos aquí en esta tierra, todavía en este cuerpo de pecado, como la Biblia lo llama. Y entonces tenía estas 3 palabras dándome vuelta y entendí, bueno, Dios quiere algo con esto. Pero gracia y sangre, bueno, sí, y fracaso, ¿dónde lo pongo? Y he pedido al Espíritu Santo que me ayude a formular en pocos minutos, ya que no quiero pasarme de la media hora,
hay un evento en la iglesia de Filadelfia que sé que algunos quieren ir y por eso empezamos bien en hora y queremos terminarlo no muy tarde. Para que aquellos que están acá o aquellos que me están viendo o escuchando lo puedan entender por un lado, puedan recibir lo que Dios quiere entregar y puedan ser bendecidos. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. O sea, la gracia de Dios es un regalo de Dios para nosotros. Y luego el apóstol Pedro escribe, fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. El domingo pasado estuve en el culto de la mañana, el culto de las 10 de los hermanos suecos, y la pastora que predicó el domingo pasado habló sobre Jonás, ese personaje bíblico del cual se nos habla en uno de los libros. Para aquellos que no tengan bien en claro el personaje de Jonás, hay un libro corto en el Antiguo Testamento, ya tirando hacia el final del Antiguo Testamento, que se llama Jonás, creo que tiene solo 4 capítulos y es interesante leerlo. Y ella habló sobre Jonás, habló sobre el fracaso de Jonás cuando Dios le llama a hacer determinada cosa. Habló sobre el fracaso de Jonás, pero también habló sobre la gracia de Dios. Cuando Jonás se arrepiente, Dios lo perdona y Dios le da una nueva oportunidad. Hace 2 domingos, la hermana Marita hablaba en nuestra reunión de otro personaje, ya más conocido, un personaje del Nuevo Testamento, llamado Pedro, el apóstol, que también pasó sus buenos momentos de fracaso. Entre otras cosas, Marita hablaba de la vez que él en sus fuerzas, en su ánimo, en su voluntad, dijo, yo daré hasta mi vida por ti, Jesús. Y después ya sabemos lo que pasó, lo negó al maestro 3 veces. Y Marita también hablaba de la gracia de Dios, no la mencionó tanto así, pero habló del perdón de Jesús y que Jesús le dio a Pedro, a pesar de haber fracasado tan duro, Dios le dio una nueva oportunidad. Y tantas veces, ¿saben? He pensado en las palabras de esa conversación que hubo terminando el libro de Juan entre Jesús y Pedro. Cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le pregunta una tercera vez, como diciendo, me negaste 3 veces. ¿Me amas, Pedro? Y ahí entonces Pedro reacciona y dice, Señor, tú sabes todas las cosas, pero también sabes que te amo. Y sabes, yo se lo he dicho varias veces al Señor. Señor, tú sabes todas las cosas, pero también sabes que te amo. Bendito sea Dios. ¿Saben? Leía hace unos días atrás en este libro La Buena Semilla, Meditaciones Cotidianas, y menciona el texto de Pablo, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Y entonces dice, había una cristiana que deseaba tener la certeza de la salvación, no podía encontrar paz, reposo, seguramente el enemigo la quería engañar, no se salva porque fracasa, porque esto, porque lo otro. Y entonces dice, un día le puso esa situación que tenía un hermano en la fe. Y el hermano le dijo, hermana, descansa en Jesucristo. Pero estas palabras no le sirvieron para nada, se fue tan triste como había venido. Y buscó la ayuda de otro cristiano, quien le dijo, hermana, descansa en Jesucristo. Esta vez escuchó el consejo y dejó de mirarse a sí misma, dejó de mirarse a su miseria y a su poca fe. Se volvió hacia Jesucristo y la obra cumplida en la cruz. Ahora, su salvación y su paz descansan
en el verdadero fundamento, seguro, inconmovible y eterno que es Jesucristo. Más tarde, ella se encuentra con el primer hermano que le había preguntado y le dice feliz cómo había llegado a poseer la fe y ese descanso en el Señor. Ahora sé que soy salva. Y este hermano le dice, ¿pero qué te dijeron? Y dice, bueno, me dijo un hermano, descansa en Jesucristo. Le dijo, pero hermana, yo te dije exactamente lo mismo y te fuiste tan triste como antes. Y le dijo ella, sí, pero sabes, cuando tú me lo dijiste me detuve a pensar solo en la palabra descanse. Y me examiné para ver si tenía bastante fe para esto. Y tuve que decir que no, y no pude descansar. Pero en el otro caso, por la gracia de Dios, entendí algo más. Entendí descanse en Jesucristo. Y entonces mis pensamientos se desviaron de mí misma para fijarme en Él. Ahora entiendo que puedo apoyarme con toda seguridad en Jesús. Ahora había entendido, descansa en Jesús. Pensaba en estos ejemplos de la Biblia que mencioné, y hay tantos otros ejemplos. Jonás, Pedro, ya lo dijimos, pero hay un hombre a quien admiramos, leemos sus salmos, dice el salmista David. Decimos, qué hombre, qué salmista, qué hombre de Dios, qué rey tremendo que fue en Israel. Incluso la Biblia dice que David era de acuerdo al corazón de Dios. Son palabras fuertes. Como dijo antes que Abraham era llamado amigo de Dios. Bueno, David, y yo pienso lo que es Dios, lo que es la gracia de Dios, lo que es el amor de Dios, un poco lo que cantábamos antes. David en un momento cae, adultera, no solo adultera, sino que manda al esposo de la mujer con la cual había tenido relaciones, lo manda al frente de batalla para que lo maten. Elías, pero no nos quedemos ahí. El Salmo 51 es un salmo tremendo. Cuando el salmista dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, oh Dios. Y vuelca su alma de pecado, de angustia a Dios. Y entre otras cosas le pide perdón y le pide que no quites de mí tu Santo Espíritu, etcétera, etcétera. Hay otro hombre llamado Elías que solo, como un gran profeta de Dios, peleó contra 400 profetas de Baal y los venció. Y después, un poco más adelante, lo vemos al profeta Elías, que había sido un victorioso contra 400, solo contra 400. Y ahora estaba encerrado en una cueva, y dice la Biblia que quería morirse. Tenía una depresión, pero máxima. Y el gran problema era que una mujer lo estaba persiguiendo. Y entonces uno piensa, ¿no? Bueno, Moisés, ¿cuánto hoy a veces decimos cuánto quisiera tener algo por lo menos de Moisés? El gran libertador del pueblo de Israel. Dios lo llamó a Moisés a libertar a su pueblo cuando estaban todavía en la esclavitud. Pero Moisés no esperó el tiempo de Dios. Moisés confió en sus propias fuerzas y de pronto agarra y mata a un egipcio y se piensa que con eso iba a comenzar la liberación. Y todo lo contrario, tuvo que huir de Egipto. Estuvo 40 años en el desierto y ahí aprendió la lección. Que lo que tenía que hacer no era confiar en sus fuerzas, sino que confiar en Dios. Y volvió a Egipto y fue el gran libertador que Dios quería que fuera. A todos estos hombres que tuvieron grandes fracasos, Dios los perdonó y Dios les dio una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Y nosotros, queridos, somos tan humanos como ellos. Nosotros somos tan humanos como ellos y ellos eran tan humanos como nosotros. Así que no los pongamos allá arriba en un altar, porque eran tan humanos como nosotros. Al que vamos a tener allá arriba es a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. Pero esos grandes hombres de Dios
no sé si decir grandes hombres de Dios o hombres que cumplieron la voluntad de un gran Dios, porque eso suena mejor. Y esos están en la Biblia para enseñarnos. A veces he pensado, pero Dios, ¿por qué permitiste que en la Biblia estén los fracasos de estos hombres? ¿Por qué no nos dejaste que solo tuviéramos lo bueno de ellos? Pero todo está escrito, queridos, para que sea una enseñanza para nosotros. Para que nosotros nos demos cuenta que si fracasamos no tenemos que desfallecer, no tenemos que sentirnos como que no servimos para nada y que ya no servimos más, sino que agarrémonos fuerte de Jesús, que siempre nos dará una nueva oportunidad, y marchemos adelante en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús mismo dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y quién nos va a conocer mejor que Jesús? El apóstol Pablo, en el capítulo 6, creo que es de Romanos, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él escribía: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago, porque hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo malo. Pero no termina ahí en eso negativo, sino que después dice: más gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, queridos hermanos y hermanas, o amigos que me están viendo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es no dejarnos vencer por nuestros fracasos, sino que mirar a Dios, recibir su perdón y seguir adelante. Amén. En esa nueva oportunidad que Dios siempre nos dará. Yo mismo, hermanos, he fracasado muchas veces. O por confiar en mis propias fuerzas, o por querer hacer las cosas a mi manera, o por querer hacer las cosas en mis tiempos y no esperar en los tiempos de Dios. Y claro, el diablo siempre va a aprovechar esos momentos para hacernos sentir peor todavía de lo que nos sentimos. ¿Ves que no sirve para nada? Pasas fallando una y otra vez, fracasando. ¿Qué te va a querer Dios así? Mejor, ¿por qué no abandonas lo que estás haciendo? Si nunca vas a poder llegar a ser perfecto, nunca vas a llegar a poder hacer la voluntad de Dios en un 100%. No sé cuántos han escuchado esa voz mentirosa, pero yo la he escuchado más de una vez. Porque Él es el acusador de los hermanos. Pero ¿sabes? Viene esa voz, pero por otro lado viene la voz del Espíritu Santo que nos quiere hacer sentir otra cosa. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Así que no digamos porque soy débil ya no hay más nada para hacer. No hay, claro que hay. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en los momentos en que tú y yo somos débiles. Él nos quiere llevar a sacar nuestra mirada de nosotros mismos, de nuestra fuerza de voluntad, de aquello que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. El Espíritu quiere sacarnos la mirada de eso y poner la mirada en la cruz, donde Jesús consumó una obra hermosa, dándonos salvación, perdón de pecados, liberación. Él quiere llevarnos a mirar esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, una sangre pura, santa, limpia, inocente. Esa sangre que dice la Biblia nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y qué hermoso saber que cuando nos sentimos en momentos que hemos fallado, que hemos fracasado, sabemos que tenemos un camino, que es el camino del arrepentimiento, la confesión. Y tenemos por un lado el perdón de Dios y por otro lado tenemos la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Bendito sea Dios. Aleluya. Y Él nos dará siempre una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. El momento de la conversión es un momento especial. Dice la Biblia que todos los que recibieron a Jesús, los que creen en su nombre, tienen derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero luego que entramos en ese momento, viene la vida diaria, esa vida de todos los días. Ese caminar en esta vida
hasta que llegue el final de nuestros días en la tierra y nos vayamos a la eternidad. Y aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, sabemos que nuestro destino será la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero la Biblia lo llama el camino angosto. El camino angosto. La Biblia habla de un camino angosto y uno ancho. El ancho son los que muchos van por él. El angosto parece que vamos contra la corriente de este mundo. En este camino ancho se miente, en el angosto no se miente más. En el ancho se roba, en el angosto no se roba más. En el ancho se adultera, en el angosto no se adultera más. En el ancho bueno, y podemos seguir la lista, ¿verdad? El camino angosto, pero ese camino angosto no siempre es fácil. Y lo podemos comparar a caminar en un desierto donde el frío de la noche es intenso y el calor del día es insoportable, donde hay cardos y espinas y piedras que nos quieren hacer tropezar y caer. Y ahí podremos pecar muchas veces y podremos sentirnos fracasados, podemos sentir que le hemos fallado al Señor. Pero ¿sabes? Al creer en Jesús, al entregarnos a Jesús, pasamos a estar en las manos de Dios. Tú y yo pasamos, escúchame, a estar en las manos de Dios. Mira lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Uy, yo pensé que iba a saltar un aleluya, un gloria a Dios, saliendo del corazón. Nadie las podrá arrebatar de las manos de mi Padre. Qué confianza me da, hermanos, qué tranquilidad. ¡Qué serenidad! ¡Aleluya! ¡Qué descanso! Como esa mujer que leímos, entendió que el descanso no estaba en su fuerza, sino que el descanso estaba en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. El camino ancho y el camino angosto. Pero cuando fracasamos o fallamos, como tantas veces en nuestra vida cristiana lo podemos hacer, ahí es lo que entra la gracia de Dios. Gracia quiere decir favor inmerecido, o sea, no merecemos ni el amor de Dios, ni el perdón de Dios, ni la gracia de Dios. Amén. Pero es inmerecido, no lo merecemos. Por eso la Biblia dice: no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, ni podemos pagar por ella. Por eso hay muchos que no entienden, dicen: pero no entiendo cómo la salvación puede ser así. Entonces prefieren ir a otros lugares donde se cobra por esto y se cobra por lo otro. Si ustedes compran este manto de, qué sé yo, de la fe, eso los va a salvar. Si se llevan este jabón de la purificación, se lavan con este jabón todos los días. Miren que hay iglesias que hacen eso, no estoy inventando. Entonces van a recibir una bendición tremenda. Este aceite ungido especial, llévenselo y pónganse y pongan en las cosas de su casa y van a ver que todo se cambia. Y entonces, como hay que pagar, parece que tiene más valor. Y a veces la gente no entiende por qué la salvación de Cristo, la nueva vida, no se paga. Amén. Pero a veces no entienden que al Hijo de Dios, Él sí tuvo que pagarla. Él sí tuvo que pagarla, Él sufrió lo indecible. Bendito sea Dios. Pero entonces, queridos, cuando fallamos y nos damos cuenta y le decimos: Dios, he fallado, perdóname, ahí entra en acción la gracia de Dios, entra en acción el perdón de Dios, entra en acción el poder de la sangre preciosa de Jesús, que sigue siendo eficaz. Pasaron 2000 años de la muerte de Jesús, queridos, y la sangre de Jesucristo sigue siendo eficaz para limpiarnos de todo pecado y borrar toda maldad, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor, porque hay esperanza.
Aunque somos débiles, hay esperanza. Porque la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la sangre de Jesucristo obran para que tú y yo podamos tener una nueva oportunidad. Amados, repito, no somos perfectos. Y ¿sabes? Nunca lo seremos. No pretendas ni dejes al diablo que pretenda que tú vas a llegar en algún momento en la tierra a la perfección, porque nunca llegaremos a la perfección en la tierra. Un día sí seremos perfectos en la presencia de Dios y lo seremos por toda la eternidad. Pero mientras estemos en la tierra seremos hombres y mujeres imperfectos, necesitados del amor, del perdón y de la gracia de Dios. Porque mientras estemos en la tierra, en estos cuerpos, pecaremos de diferentes maneras. Quizás no matemos a nadie, ni vayamos a robar un banco, pero seguramente pecaremos en acciones, quizás le hablamos mal a alguien que no se merecía que le habláramos así. Quizás hacemos algo, decimos algo que no es lo correcto delante de Dios y enseguida la conciencia nuestra empieza a decirnos, ay, estuviste mal. A veces en pensamientos, cuántos pensamientos a veces dan vuelta a nuestra cabeza que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pero sabes, no nos quedemos nunca así. No nos quedemos nunca en esa posición negativa, sintiéndonos derrotados, sintiéndonos que hemos fallado y ahí nos quedamos. Sino que miremos enseguida a Jesús. Miremos enseguida lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Miremos enseguida la gracia, el amor y el perdón de Dios. Miremos enseguida la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Leía hace un par de días o algo más, no sé, en Facebook a Marcos Witt, el pastor y cantante cristiano. Él decía, aún en nuestros mejores días sin pecar, y entonces utiliza una frase que está en el Antiguo Testamento, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. O sea, nuestra propia justicia no sirve para nada. Nos queda solo confiar en la gracia de Dios. Y yo le agregué en su amor, en su perdón y en su restauración. Porque eso es lo que quiere hacer. Si caemos, Dios quiere levantarnos y restaurarnos. Dice la Biblia, y con esto termino, tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que entiende nuestras debilidades, porque Él, Jesús, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso, acerquémonos con confianza al trono de Dios y hallemos allí misericordia y gracia para el momento que lo necesitemos. Bendito sea Dios. Acerquémonos con confianza al trono de Dios, sabiendo que Jesús, como humano que fue, padeció todo tipo de tentación. La gran diferencia con nosotros es que Él nunca pecó, nosotros sí. Escucha, por favor, y aunque no te quede otra cosa de este mensaje que creo Dios ha permitido que diga en este domingo, Dios siempre que nos arrepintamos nos dará una nueva oportunidad. Dios siempre que nos arrepintamos nos dará una nueva oportunidad. Por eso, hermano y hermana, descansa en Jesús. No descanses en tus fuerzas. No descanses en tus fuerzas de voluntad. Yo soy fuerte, yo sé lo que quiero. Descansa siempre en Jesús. Bendito sea Dios. Oramos. Quizás hay tiempo de cantar este último coro o el penúltimo que cantamos, por favor. Padre, te doy gracias y bendigo tu nombre en esta hora. Gracias porque me has permitido y me has dado las fuerzas de poder entregar tu palabra en este día domingo. Gracias, Señor, por
por estas palabras que tú pusiste en mi corazón y porque el Espíritu Santo me ha ayudado a decirlas, confiando de que aquellos que me han escuchado han podido entender lo que he querido decir, lo que tú has querido decir, y han recibido algo de sus vidas. Gracias porque tu amor, oh Dios, es tan grande. Tu amor, tu gracia divina, tu perdón, aleluya. Tú nos perdonas cuando nos arrepentimos. Y dice la Biblia que nuestros pecados han sido echados en el fondo del mar. O sea, nadie los podrá sacar de ahí otra vez. La Biblia nos dice que tú no te acordarás más de nuestros pecados. Padre, alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias. Porque hay perdón en ti. Porque la sangre preciosa de Jesús sigue siendo eficaz para limpiarnos de toda maldad. Dios, te pido por aquellos que están aquí o que nos están viendo o escuchando, y que posiblemente estén sintiendo que es verdad, yo he fallado, he fracasado en mis propios intentos de seguir a Dios, en mis propias fuerzas de hacer las cosas bien. Pero me he dado cuenta que solo no puedo, que necesito la ayuda del Espíritu Santo, que necesito la gracia y el perdón, porque sé que tú me darás una nueva oportunidad. Dios, si hubiera alguien que en el silencio, si nos está escuchando, viendo en su casa o donde esté, o aquellos que están aquí en el templo, ahí en el silencio donde están, que puedan elevar una oración a ti y quizás decirte simplemente como el salmista: Dios, ten misericordia de mí. O decirte como aquel publicano que se puso contra la pared en el templo y dijo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús dijo: ese salió justificado. Y que tu Espíritu Santo pueda obrar en la vida y en los corazones, oh Dios. Obra en el nombre de Jesús. Damos un momentito más así, tranquilos en oración.